Bienvenidos a esta versión en videoclips de la Cátedra del Pastoreo según Boissin. Les habla Michael Rúa Franco, zootecnista, especialista en nutrición animal y experto en ganadería racional. Me he dedicado profundamente al estudio de las propuestas tecnológicas de André-Marcel Boissin y por eso somos también, como grupo de trabajo en cultura empresarial ganadera, fundadores de esta cátedra única en lo que tiene que ver con el desarrollo de esta tecnología, para estudiarla, para entenderla en su esencia, en su fundamentación y desde luego también en cómo llevarla a la práctica exitosamente. Esta versión en videoclips es un resumen de los capítulos diferentes que vemos dentro de la cátedra completa. Ustedes esa cátedra la pueden recibir si gustan suscribiéndose, matriculándose a la cátedra que está disponible en internet. La pueden encontrar como Cátedra del Pastoreo según Boissin. Nosotros vamos a ver acá, como les digo, un resumen y en este primer videoclip el tema número 1, que es con el que iniciamos la cátedra, este capítulo 1 lo llamamos la ganadería en el contexto mundial. Vamos a entrar en materia para ir entendiendo de qué se trata. Este es el capítulo introductorio a la cátedra como tal y lo que tratamos de hacer es de ubicarnos en un contexto de lo que ha venido pasando históricamente con la ganadería, pero que también nos debe ubicar hacia dónde vamos con la ganadería. Cuáles son las tendencias, qué nos espera en el futuro, qué estamos viviendo en el presente y cómo nos tenemos que ir adaptando para lograr sobrevivir, pero no solamente eso, sino también lograr mantenernos con firmeza, con solidez, con solvencia, con rentabilidad y logrando también todos los objetivos socioeconómicos, porque no solamente se trata de hacer dinero con la ganadería como tal es un negocio y parte de eso es lo que vamos a ver acá, pero también es un negocio dentro de una industria bastante importante para la humanidad y es la provisión de alimentos, que para lograr esos objetivos de seguridad alimentaria tenemos que ofrecer en cantidad y con calidad. Eso lo vamos a ver durante todo el desarrollo de la cátedra, pero en este capítulo de la ganadería en el contexto mundial vamos a ver qué es lo que está pasando en la ganadería en el mundo entero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué viene ocurriendo históricamente? En este momento actual, ¿qué ocurre en el contexto mundial? No solamente en la ganadería que cada uno hace o en la comunidad donde reside y con quienes comparte, sino con el mundo entero. Hoy en día los negocios se han globalizado, fue lo que tratamos de ilustrar también en las primeras imágenes. Los países en este momento están abiertos al libre comercio y eso significa que el mundo cada vez es más globalizado, hay más comercio entre países y eso ¿cómo impacta a la ganadería? ¿Qué es lo que está pasando en la ganadería entonces? Pero no solamente lo vamos a enfocar desde el punto de vista económico. Revisemos primero que todo, dentro de todo lo que está pasando, qué factores nos están conllevando a esa aparente crisis que ilustramos en las primeras imágenes. Ustedes vieron una secuencia de imágenes donde vemos que Colombia está en protestas, que Bolivia está en protestas, que los ganaderos de México están protestando, que los de Europa están protestando, que en Estados Unidos protestan, que en los países asiáticos protestan. Quiere decir que en todos los continentes los ganaderos están protestando. ¿Por qué están protestando? Porque se sienten en crisis. ¿Por qué se sienten en crisis? Porque están siendo influenciados por una cantidad y variedad de factores que hacen que percibamos esa situación difícil en términos generales en todas partes del mundo. ¿Cuál es uno de los primeros factores que está influenciando la ganadería para que sintamos que estamos en crisis? El primer factor que nosotros consideramos importante es el calentamiento global. Ese calentamiento global viene a su vez causado por un fenómeno climático que conocemos como el efecto invernadero, que no lo vamos a ilustrar acá, pero que resumo en pocas palabras. El sol
emite sus rayos solares a la Tierra. La Tierra los recibe literalmente en el suelo de todo el planeta y los refracta, los regresa, los refleja como para que se devuelvan otra vez hacia la atmósfera. Y esos gases, perdón, esos rayos solares tienen que volver a salir de la Tierra. Pero ocurre que cuando hay nubosidad, ya sea formada por el vapor del agua, ya sea formada por los gases con efecto invernadero, que además del vapor de agua son el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el hidrógeno. Entonces, todos estos gases se acumulan, forman una especie de nube que atrapa esos rayos solares y vuelven otra vez a la Tierra sin salir de ella. Ya no hay escape de los rayos solares y empiezan a rebotar. Intentan salir pero regresan, intentan salir pero regresan, y el Sol todo el tiempo está emitiendo rayos solares a la Tierra. Entonces eso es lo que ocurre, que como todo el tiempo está emitiendo rayos solares y la Tierra no los está refractando para que salgan del planeta, sino que empiezan a quedarse atrapados entre la atmósfera o la capa de ozono y el suelo, hace que se generen unos aumentos paulatinos en el largo plazo de la temperatura, y es lo que se conoce como efecto invernadero. Y esa sensación de mayor calor general en todo el globo terráqueo es lo que hace que se llame calentamiento global. ¿Cuál es el efecto del calentamiento global? Que tenemos desórdenes climáticos. Los patrones de clima ya no son los mismos. Los lugares donde se forman hielo, como los Alpes, las montañas alpinas, o por ejemplo los polos del mundo, los glaciares, lo que está pasando con ellos es que se están derritiendo por esta mayor sensación térmica que tenemos en general en el ambiente. Eso hace que se genere más agua circulante en el planeta, y por esa mayor agua circulante hay una mayor evaporación, luego precipitación, y así se forman lluvias que se convierten muchas veces en tormentas al mezclarse con también el efecto del viento y todo este efecto eléctrico que ocurre también en las nubes, y todas estas tormentas empiezan a generar mucho más flujo de agua en la Tierra. Con eso generamos también un problema de inundaciones, y todo esto empieza a generar desórdenes en todo sentido. Pero no solo eso, sino que también cuando hay etapas de verano, de sequía, esas sequías son cada vez más extensas o prolongadas y más intensas. Quiere decir que hay una mayor evaporación del agua de la Tierra, pero no una precipitación. Y entonces tenemos sequías muy largas de soportar. Si antes una sequía se demoraba un mes, ahora se demora 2 o 3. Si antes la sequía se demoraba 3 meses, ahora se demora hasta 6. Si se demoraba 4 meses, ahora se demora hasta 8. Y fíjense ustedes que todo eso empieza a impactar en el planeta de formas muy diversas, y empieza a afectar la productividad, porque el productor que antes estaba acostumbrado a que cada ciertas temporadas podía prepararse para la temporada climática predominante del momento, hoy no lo está pudiendo hacer. Y ese calentamiento global se vuelve un problema. Pero eso sumémoslo a la insostenibilidad económica del agronegocio. Estamos viviendo una situación en la cual los costos de los insumos para la producción agrícola y pecuaria, y en la ganadería tenemos las dos, agrícola por la producción de forrajes y pecuaria por la producción animal, todos esos insumos que antes el ganadero podía comprar, al quedar inserto en una tecnología de insumos que se viene promoviendo desde la revolución industrial y verde, ha hecho que el productor tenga costos cada vez más elevados en la producción de los alimentos de origen vegetal y animal. Y esto a su vez lo conlleva a una situación de insostenibilidad económica en el largo plazo, porque si todos los años suben los costos de producción,
cada vez es más difícil cubrirlos. Si a eso le agregamos lo que está pasando específicamente, por ejemplo, con insumos como la urea, nada más para tener un ejemplo ilustrativo, en donde vemos acá una escala de precios por país, y eso que esta escala es del año 2015. En esta escala vemos como en Brasil el precio de la urea es de $79, pero el último en la lista, en esa misma lista, es Colombia, y el precio de la urea, la misma cantidad, es de $169. Solo en estos términos, si pusiéramos a Colombia a competir con Brasil por el mercado de los productos agrícolas y pecuarios, Colombia pierde, porque Brasil tiene muchísima más tierra para producir, genera muchísimo más volumen de producción y tiene costos muchísimo más bajos del mismo insumo. Eso significa que Colombia produce menos, tiene menos tierra y además le sale más caro. No va a ser posible que estos dos países compitan por los mismos mercados, o si compiten por el mismo mercado, siempre va a haber pérdidas para el país que tiene costos más elevados y volumen más bajo para negociar. Pero si aún se compara Colombia con Perú, tenemos todavía un costo de 92 contra 169. Todavía Colombia con Perú, que es un país más pequeño que Colombia, Perú es más pequeño que Colombia, Colombia produce más, Colombia tiene más tierra, pero los insumos siguen siendo mucho más caros que un país que produce menos, pero que le cuesta menos. Y así vamos haciendo el análisis país por país y nos vamos dando cuenta que los países como Colombia, Argentina, Ecuador y México, que tienen costos tan elevados de los insumos, difícilmente pueden competir con los países que tienen insumos con costos más bajos. Y hay países, si metiéramos al mundo entero en esta misma lista, hay países que todavía tienen un costo del insumo mucho más bajo que Brasil. Por lo tanto, en la globalización de mercados, los países con más altos costos en los insumos de producción son mucho más vulnerables desde el punto de vista económico para negociar en tratados comerciales internacionales. Por eso es tan difícil para los países subdesarrollados o en la vía del desarrollo, como se llaman ahora, competir contra países más desarrollados, con costos más bajos de producción y con mayor volumen de comercio. Si a eso además le sumamos que los precios están estancados o con una tendencia a la baja en cuanto a lo que le pagan al productor por el producto que genera, llamémoslo leche, carne o semovientes, entonces el productor todavía se hace mucho más insostenible o vulnerable. ¿Por qué razón? Porque estoy ingresando muy poco, me está costando más caro y eso hace que al final yo termine teniendo un negocio desbalanceado financieramente. Por eso hablamos de una insostenibilidad económica. Tenemos un problema generalizado y es el cambio climático. Eso dificulta nuestras posibilidades para producir de forma sostenible en el tiempo. Sumémosle el alto costo de los productos con los cuales intentamos solventar el problema del cambio climático. Entonces, como el clima cambia tanto, intentamos adaptarnos utilizando herramientas tecnológicas e insumos como el riego y como los fertilizantes, las enmiendas minerales, los suplementos para los animales y todo lo que podamos incorporar dentro de nuestro sistema de producción. Pero cuando salgo a vender mi producto, leche, carne o semovientes, me pagan lo mismo que me han pagado siempre o menos y termino teniendo una situación de costos altos, ingresos bajos. Eso hace que los márgenes de ganancia sean más estrechos o que muchas veces no los tenga y esté incluso a pérdida, pero sale otro problema y es que para yo
tratar de sostenerme económicamente, me voy al banco, solicito un crédito y lo que termino haciendo es incrementar los costos de mi producción. Eso pasa porque en el mundo entero la situación es casi la misma. Observen ustedes que estos productores españoles están reclamando precios más justos para la leche. Y estos productores, que creo son mexicanos o españoles, también están reclamando precios justos para la leche que producen. Observen ustedes que estos carteles que tienen, como este productor ahí dice, ¿por qué nuestra leche? Perdón, no es pregunta, porque nuestra leche es de calidad, exigimos precios dignos para la actividad. Y eso es lo que está pasando. El productor en general tiene la percepción de que el precio que recibe no es un precio digno, no es un precio justo. Y al mismo tiempo, costos altos con un problema además climático, todo dificultando su estabilidad productiva. Estos productores, también europeos, que dicen precio de la leche justo y razonable para hacer la ganadería una empresa rentable. O estos productores, esto es en Francia por ejemplo, bloqueando calles para protestar por su insostenibilidad económica debido a precios no justos, considerados no justos para el productor. Sumémosle a eso entonces también la insostenibilidad de los resultados productivos. El hecho de no poder sostener el mismo estándar de producción durante todo el año por las variaciones climáticas de las diferentes estaciones, por la diferencia como en esas estaciones también cambian los costos de los insumos o como cambian los precios del producto que vendo. Porque ustedes lo saben como productores que con la variación de la productividad también varían los costos de producción y que normalmente cuando yo debería recibir el mejor pago para mi producto, que es cuando menos producto estoy llevando al mercado, resulta que me lo terminan castigando. Entonces produzco más poquito y me lo pagan más barato. Esa es la situación que vemos en el día a día. Y cuando tengo excedentes de producción porque estoy en la temporada de abundancias, lo mismo, me castigan el precio. Entonces produzco mucho pero con el precio castigado porque estoy excediendo mi cuota. Esa situación nos vuelve muy vulnerables económicamente, pero además de eso no puedo sostener la misma producción durante todo el año. Y esos flujos que ocurren durante todo el año en la productividad de las ganaderías nos torna vulnerables. En la ilustración que pongo en pantalla, básicamente les estoy mostrando una ganadería pasando por una etapa de sequía, donde la oferta de forraje se pone escasa y tratamos de acomodarnos a esa situación, pero cometemos muchos errores de manejo y terminamos agotando el recurso que tenemos y empezamos a buscar soluciones por la vía del crédito, del dinero prestado, que viene prestado, pero que viene con un interés. Así se lo pongan a la más baja tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa con el crédito? Primero que usted está trabajando con un dinero que no es suyo y cada mes va a tener que generar una cuota que le debe devolver al banco. Como no es suyo su dinero, lo tiene que devolver, pero lo va a devolver a cuotas. Sin embargo, esa cuota antes no estaba. Y a los costos de producción que usted ya traía le sumó la cuota del préstamo y le sumó los intereses del préstamo, que al final son los que lo terminan matando. ¿Por qué? Porque esos intereses es un dinero que el banco cobra por trabajar con el dinero del banco. Entonces a usted se le crecen los costos de producción, pero no le mejoran los precios y usted termina siendo vulnerable económicamente. Si sumamos esta situación del cambio climático, de la globalización de mercados, de los costos de producción cada vez más altos y los ingresos estancados o con tendencia a reducir, y aquí quiero aclarar una cosa antes de que se me escape la idea. Si uno mira las estadísticas año a año, realmente al productor no es que le bajen el precio del producto. La tendencia mundial es que el precio del producto cada año es un poquito más alto.
Entonces, cuando uno mira las curvas, el precio va para arriba, pero realmente para lo que es el costo de vida y la forma como suben los costos de producción, ese aumento en el precio da la sensación de que es un precio estancado o con una tendencia a la baja. Entonces, terminamos viviendo una situación difícil financieramente y con esos cambios que hacen insostenible la productividad en el tiempo afectada por todos estos factores, terminamos con un gran conjunto de problemas que el ganadero tiene que resolver, algunos que puede controlar, otros que no, y por lo tanto esto es lo que se conoce como una tormenta perfecta en la economía. Pero vamos a definirlo. ¿Qué es una tormenta perfecta? Son hechos o sucesos o procesos que por separado, digamos que el cambio climático de por sí, por ejemplo, ya resulta preocupante. Los altos costos de la producción, que es una cosa que yo no puedo controlar como productor porque los costos de los insumos los pone el mercado. Yo no lo controlo. Ese aumento en el costo de la producción año con año es preocupante por sí solo. Pero también el tema de los precios justos para el productor. Eso no cambia desde hace muchos años. Yo tengo 20 años o un poquito más si le incorporo también los que le dediqué a estudiar en la universidad a la ganadería. Estoy dedicado a la ganadería hace más de 20 años. Pero en esos 20 años yo ya sabía, desde la universidad escuchaba a los productores decir, e incluso antes, porque también estaba en ambientes relacionados con el sector agropecuario, antes de que yo entrara a estudiar en la universidad la zootecnia, ya escuchaba sobre los problemas con los precios que le pagan al productor y sobre el problema con los costos de producción de los productores agropecuarios. Ya hace más de 20 años había esos problemas. Y cada uno de esos problemas por separado termina siendo preocupante. Pero cuando todos ellos se juntan en el mismo momento, entonces ya no pasa de ser preocupante a ser desesperante. Y si además de que se vuelven factores que se juntan en un mismo momento, se juntan también en un mismo lugar, peor se vuelve la situación. Y eso es lo que da resultado a que ocurran acontecimientos explosivos. Cuando ya uno está desesperado, explota. Y eso es lo que hace que en el mundo entero, en este momento, haya protestas por todas partes porque el productor no siente que le están pagando lo justo, porque los costos de producción no tienen control o lo tienen pero muy poco aplicado, no termina beneficiando al productor, sino perjudicándolo más bien, y encima se vienen los problemas de improductividad y cambio climático y vulnerabilidad financiera y mercados globalizados y todo lo demás. Todo eso es lo que definimos como una tormenta perfecta. Muchos sucesos que afectan un negocio o un emprendimiento o una actividad o lo que sea en un mismo momento y en un mismo lugar en el tiempo y en el espacio. Los productores agropecuarios entonces, de forma general, en el mundo afrontan una crisis de vulnerabilidad multifactorial. No están teniendo un problema que venga de una misma causa, sino que tienen múltiples causas juntas en el mismo momento, en el mismo tiempo, afectando su productividad y la estabilidad económica para su negocio. Quiere decir que los productores sí tienen un momento crítico en el presente, que no es solamente de ahora, que viene ocurriendo desde muchos años atrás y que realmente en el escenario hacia futuro no se percibe un cambio positivo, sino que vamos a seguir percibiendo la misma problemática. Y esta no es una crisis reciente, ni tampoco pasará pronto entonces. Se requiere un cambio profundo en el modelo de producción. Si nosotros queremos sobrepasar esta situación de crisis, necesitamos un cambio profundo en el modelo de producción. Surge una pregunta que creo que muchos de los ganaderos en este momento se hacen en el mundo entero, y es: ¿será que me aguanto más tiempo
en la ganadería o en la agricultura? ¿Será que la ganadería sí tiene futuro? ¿Vale la pena seguir apostando por esta actividad? Yo le voy a resolver su pregunta con algunas postulaciones o consideraciones que creo que es importante que usted las tenga claras cada vez que se haga este cuestionamiento. Y son, primero que todo, la ganadería existe desde siempre. Yo soy un convencido de la teología, es decir, de explicar la evolución de la especie humana basado en la Biblia, en lo que Dios dice. Y si yo me baso en eso, entonces soy un creyente de que desde el tercer día de la creación de Dios fueron creadas todas las plantas que cubren la faz de la tierra. Todas las plantas, gramíneas, leguminosas, hierbas, arbences, arbustos, árboles, frutales, florales, maderables, absolutamente todas las plantas que cubren el planeta fueron creadas por Dios en el tercer día de la creación. Al sexto día de la creación, es decir, 3 días después en el tiempo de Dios, fueron creados los animales domésticos. Domésticos, quiere decir que la vaca es doméstica desde el sexto día de la creación, que los caballos son domésticos desde el sexto día de la creación, que los cerdos y las aves de granja son domésticos desde el sexto día de la creación. Y desde ese momento surge la actividad agropecuaria, porque Adán, el primer hombre que fue creado el mismo día que los animales, ese día Dios le dijo a Adán, esto te entrego para que lo administres, para que lo multipliques, que es básicamente todo lo que hacemos en la ganadería. Tenemos un negocio, la ganadería consiste en multiplicar lo que tenemos y darle administración a ese recurso. Eso es la ganadería. Eso fue Adán. Adán tuvo 2 primeros hijos que fueron Caín y Abel, y la Biblia dice que Caín se dedicó a la agricultura y que Abel se dedicó a la ganadería. Después Caín mató a Abel, fue expulsado del lugar donde habitaban, se convirtió en un nómada, siguió cultivando la tierra y en fin, después vino un desorden, etcétera, vino la gran inundación por el diluvio universal y solamente sobrevivieron Noé y sus 3 hijos con sus esposas. Después de uno de los descendientes de Noé vinieron otra vez los agricultores y ganaderos tratando de cultivar la tierra y de manejar los animales domésticos para la alimentación. Y así, desde entonces hemos conocido los pastores famosos de la Biblia, José, Josué, Moisés, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Todos dedicados al pastoreo. Entonces la ganadería ha existido siempre. ¿Va a dejar de existir? No va a dejar de existir. No, eso lo podemos dar por hecho. No va a dejar de existir, ha existido siempre y seguirá existiendo siempre. Es la voluntad de Dios. Pero la ganadería además es una actividad biológica. Eso significa que si se acabaran los ganaderos, todavía seguiría habiendo animales de producción sueltos. Es una utopía, no es racional pensar de esa manera, porque realmente eso nunca va a pasar. Siempre habrá alguien a cargo de la administración del recurso animal y del recurso vegetal, porque los animales y las plantas hacen parte de la biología, del planeta, de la naturaleza, son seres vivos y están en relación con un ambiente, van a seguir existiendo siempre. No conocemos todavía indicios de que los vacunos estén en la vía de la extinción. No conocemos todavía indicios de que los cerdos estén en vía de extinción, o de que las gallinas de postura de huevo están en vía de extinción, o el pollo de engorde está en vía de extinción, o los peces están en vía de extinción. Para nada. Los animales seguirán existiendo porque son domésticos desde el principio de los tiempos y lo seguirán siendo siempre. Le seguirán sirviendo a la humanidad. Por lo tanto, ahí tenemos otra explicación de por qué la ganadería tiene futuro. La ganadería además es una actividad dinámica, no es una actividad estática. No es una empresa que usted pueda cerrar hoy y todo se queda parado.
Es una empresa que si usted decide cerrar, ella sigue trabajando por naturaleza. Entonces, eso me lleva a tener cambios constantes también. Y yo tengo que irme adaptando a los cambios constantes que van ocurriendo en el mundo con esta actividad que llevamos a cabo. Además, es una actividad abierta, no está cerrada. Quiere decir eso que todo lo que ocurra en el mundo influencia la actividad ganadera. Todo absolutamente. Porque según cómo la gente se comporte, termina influenciando sobre la ganadería. La ganadería también es un negocio mundial, debido a que ha existido siempre, debido a que es una actividad biológica de la naturaleza, que es dinámica y que es abierta. La ganadería es una actividad que todos realizan desde el principio de los tiempos para el sostenimiento del ser humano. Y cuando yo, como ser humano, estoy requiriendo esos productos que genera la ganadería, yo consumo el huevo, yo consumo la carne, yo consumo la leche, entonces empiezo a generar una demanda y el productor puede generar una oferta y ese intercambio entre demanda y oferta se convierte en negocio. Y yo pago por lo que el productor genera o el productor recibe un pago por lo que produce. Eso es un negocio y existe en todas las partes del mundo. No hay un país en el que no haya plantas y animales domésticos para producir. Entonces, es un negocio mundial. En todas partes del mundo hay personas que se dedican a producir de la ganadería y hay otras personas que consumen lo que la ganadería produce. Estamos hablando de que esto es un negocio mundial. Por lo tanto, implica un intercambio comercial. Es una actividad que le da sostenibilidad económica a muchísimas familias. Tal vez sea el negocio que más impacta la economía mundial. Eso lo tienen claro todos los países en el mundo. Si se acaba la ganadería, habría un impacto en la sostenibilidad de las familias que dependen de esta actividad. La ganadería es una de las actividades comerciales más antiguas. Como dijimos, ya existe desde el primer momento en que fueron creados plantas y animales y en que empezaron a ser cultivados para el sostenimiento humano. Cuando ya empezaron a ver los trueques, los intercambios, empezó a generarse la actividad comercial del productor ganadero. Entonces eso hacía, los intercambios comerciales originalmente eran yo le pago con 50 ovejas o 100 ovejas o 2000 ovejas, depende de lo que estuviera adquiriendo. Entonces voy a quedarme con un tanto de tierra porque la necesito y lo pago con 100 ovejas. Algo así, o 100 vacas o becerros o lo que sea. Esa es una actividad que existió siempre, lo mismo que la agricultura. Es una de las actividades más representativas para la economía agropecuaria de cada comunidad, de cada municipio, de cada estado, provincia o departamento, de cada país, de cada continente en el mundo. Es una actividad que representa mucho para la economía agropecuaria. Y la economía agropecuaria a su vez es parte de la economía mundial, ya lo dijimos. La ganadería aporta al Producto Interno Bruto en todas las comunidades, en todos los países del mundo, incluyendo países industrializados, pero que es mucho más sensible en países no industrializados. ¿Por qué razón? Porque es una actividad primaria que se realiza en los terrenos rurales. A mayor aporte al Producto Interno Bruto hay una mayor sensibilidad en la economía local o nacional. A mayor aporte al Producto Interno Bruto que haga la ganadería, esa economía de ese lugar se vuelve más sensible. ¿Por qué? Porque depende de la actividad agropecuaria, la economía de esa localidad o nacionalidad. Hay países que dependen principalmente de lo que produce el sector agropecuario y son solventes, bastante solventes. Entonces, ¿pero qué pasa? Si se afecta en ese lugar la actividad agropecuaria, se va a afectar la economía local o nacional. Entonces, también hay muchos gobiernos interesados en que la producción agropecuaria se sostenga. De hecho, hay una frase muy popular, muy famosa en el mundo que es: sin campo no hay ciudad.
las personas de la ciudad que no hacen actividades agropecuarias dependen para su alimentación de lo que se produce en las tierras rurales o dedicadas a la producción agropecuaria. La ganadería no puede afectar la ganadería puede afectar a la economía local o nacional de los países que dependen de ella y viceversa. También la economía, lo que suceda con la economía de un país termina afectando la actividad agropecuaria. La ganadería no es ajena a los factores circunstanciales que conllevan a una situación crítica en el mundo. Entonces, si el mundo está en crisis, por las razones que sean, porque la economía está inestable, porque el petróleo está escaso, porque el combustible está caro, porque el dinero circulante está atascado, porque hay una pandemia mundial que está afectando la circulación del dinero, etcétera. O sea, cualquiera que sea la causa que ponga la economía de un país o de una comunidad en un estado de insostenibilidad o de vulnerabilidad, termina afectando o se termina convirtiendo en una circunstancia que afecta también a la actividad agropecuaria. Y la competitividad obviamente es un factor determinante en la economía del negocio ganadero. Entonces hoy en día en el negocio globalizado, en los mercados globalizados o libres comercios entre países, también se transan productos del sector agropecuario, por lo tanto estos tratados de comercio en el mundo incluyen productos del sector agropecuario. Eso significa que ni porque no queramos seguir participando en la actividad va a dejar de existir. Lo que va a pasar es que los productores que no logren sobreponerse a las dificultades, saliendo de su modelo convencional para adaptarse a las circunstancias actuales en el mundo, va a terminar vulnerado, va a terminar saliendo de la actividad. Pero ¿qué va a pasar con las tierras que él estaba administrando y los animales que él estaba administrando? Simplemente pasan a ser administrados por alguien con más capacidad de inversión y de administración, y lo que ocurre ahí es una absorción del pequeño productor por uno más grande. Entonces cada vez habrá productores más grandes y los más pequeños y más vulnerados van a estar saliendo del negocio. Eso sí puede pasar y es lo que seguramente va a estar ocurriendo en los próximos tiempos. La ganadería ha evolucionado más lento que los factores que influyen sobre ella. Ustedes ven que el mundo cambia a una velocidad acelerada. En menos de 100 años ya hubo revolución industrial y verde, pero no solamente fue una sola revolución. Estamos hablando de que ya hubo una primera revolución industrial y comercial, que hubo una segunda revolución industrial y comercial, que después hubo una tercera revolución industrial y comercial, y que hoy en este tiempo, en el siglo presente, en la década del 2010, 2020, en estas décadas, está ocurriendo que vamos a tener o estamos teniendo el desarrollo de la cuarta y quinta revolución industrial, que son las revoluciones de las tecnologías, y todo esto afecta a las economías en todo el mundo. Entonces, todo evoluciona, la población crece, la población genera una dinámica de la demanda de productos que va evolucionando con el tiempo, pero todo evoluciona. Y en cambio el sector agropecuario va mucho más lento, también evoluciona, pero va muy lento con respecto a todo lo que evoluciona en el mundo. Y eso es lo que nos hace también ser vulnerables en muchos sentidos. El modelo de producción siempre está retrasado tecnológicamente. Hay un desacople entre la evolución de la tecnología y la evolución de la ganadería. Siempre la ganadería quedándose relegada. Y esa lentitud con la que la ganadería está progresando por no adaptar un modelo productivo de sostenibilidad es lo que lo tiene en una situación crítica. La revolución industrial y verde impulsaron un modelo productivo que es insostenible. Eso ya está diagnosticado y la misma Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es FAO, da alerta sobre la insostenibilidad del modelo productivo
de ganadería industrial y nos hace reflexionar y replantear para que adoptemos formas de producción sostenible, porque el modelo que hay no es sostenible. Y estamos, repito, hablando de un modelo que cambió en un siglo. Entonces necesitamos ponernos las pilas porque vamos muy lento. Las preocupaciones de hoy no son las mismas que el siglo pasado, o que hace un siglo, más bien. Hace un siglo había unas preocupaciones, el cambio climático no le preocupaba a nadie. La economía del sector agropecuario no era algo de lo que la gente se preocupara. Hoy sí, hoy tenemos una gran preocupación por el cambio climático y una gran preocupación por la sostenibilidad de las familias que dependen de la producción agrícola y pecuaria. Y es una preocupación mundial, no solamente de los que estamos inmersos en la actividad. No cabe duda de que la ganadería está en crisis, pero sí tiene futuro, sí tiene futuro. Lo que está en duda es el modelo de producción basado en insumos. Esto es importante grabarlo. No cabe duda de que la ganadería sí tiene futuro. Lo que está en duda es el modelo de producción basado en insumos. Es clave que nosotros lo entendamos, lo asimilemos y nos preparemos para dejar de depender de los insumos, cambiar el modelo productivo y hacerlo más sostenible en el tiempo. Durante milenios, el modelo ganadero fue casi el mismo, un modelo prácticamente aliado con la naturaleza. En menos de lo que dura un siglo se logró transformar ese modelo de milenios y se desarrollaron más metodologías que en toda la historia de la ganadería, en menos de un siglo, porque ni siquiera se ha completado un siglo desde que empezó a regir la revolución industrial y verde. Pero no se ha cumplido un siglo y ya se ha diagnosticado que el modelo introducido debe ser regresado casi al modelo original, aceptando algunos ajustes o evoluciones para acoplarse a las necesidades actuales y hacer frente a los retos del presente y del futuro. Quiere decir que tenemos que producir naturalmente, sosteniblemente, pero aceptando unas ciertas modificaciones tecnológicas que nos permitan satisfacer la demanda mundial de alimentos, no solo en cantidad, también en calidad, y por eso, nada más por eso, es que entendemos que la ganadería tiene futuro, pero no en la vía dependiente de los insumos costosos e insostenibles, sino en la que es no dependiente de insumos para bajar los costos de producción y lograr tener entonces una mayor productividad a menor costo y así ampliar los márgenes de rentabilidad y darle calidad de vida a las familias agropecuarias. ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Y cuáles son las causas de la crítica situación que afronta la ganadería mundial? ¿Qué hace que ocurran y cómo se dan las tormentas perfectas en la ganadería? ¿Cuáles son los retos que está afrontando la ganadería mundial en este momento y cuáles son los retos que tendrá que afrontar en el futuro? ¿Para qué tendrán que prepararse los productores agropecuarios y las familias ganaderas durante el desarrollo de este siglo XXI que estamos viviendo? ¿En qué cosas tiene que prepararse el ganadero para afrontar esos retos? ¿Qué preparación deben tener los productores y las familias del campo para afrontar estos retos? ¿Para dónde va la ganadería en este siglo? Estas preguntas que estamos haciendo las vamos a resolver no en los videoclips, las resolvemos en las conferencias completas que damos en la Cátedra del Pastoreo según Boissan. Son preguntas claves que usted debe resolver para que usted se pueda ubicar como productor en su contexto actual, mundial, de qué es lo que está pasando en el mundo, para dónde va la ganadería, cómo nos vamos a preparar para afrontar esos retos que nos impone la globalización
y así poder lograr no solo sobrevivir, sino mantenernos sólidos, solventes ante todas estas situaciones. ¿Para dónde va la ganadería en este siglo XXI? Detalles acerca de las tendencias identificadas sobre lo que afectará a la ganadería en el periodo 2015-2030 es lo que vamos a ver como respuesta de todas estas últimas preguntas que vemos en este videoclip, pero como les digo, las resolvemos en la conferencia completa. Este era solo un resumen que queríamos proporcionar a las personas con las que venimos trabajando en la ganadería, a nuestra audiencia, a nuestros amigos del sector agropecuario. Queríamos hacerles este aporte para ayudarles a abrir un poco la mente, no quedarnos tan encerrados en lo que está pasando en las fincas de puertas para adentro, sino también lo que pasa de las puertas hacia afuera, y no solamente en su comunidad, sino en su nacionalidad, o sea, en su país, y entre países del mismo, de la misma microeconomía mundial o continental o sectorial, y después cómo eso se inserta con las economías en el mundo. Tenemos que entender todo eso, cómo somos afectados por todos esos factores y cómo prepararnos para afrontarlos. Entonces, la videoconferencia completa tiene una duración de 2 horas más 40 minutos. Aquí ya estamos llegando al minuto 47 en este momento, pero la videoconferencia completa realmente es de 2 horas y 40 minutos. En esa videoconferencia completa usted va a poder escuchar una explicación más completa de todo lo que resumidamente acabamos de ver en este videoclip. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ese es un eslogan del capítulo 1. Es básicamente la forma como podemos resumir en qué consiste ese capítulo 1 llamado la ganadería en el contexto mundial. Necesitamos conocer la historia de la ganadería, cómo ha venido evolucionando la ganadería, cómo está la situación actual y qué es lo que nos están advirtiendo desde los diferentes sectores de lo que va a pasar en las tendencias de la actividad agropecuaria en el mundo, para que nosotros podamos prepararnos, y cómo prepararnos es también parte de este capítulo. Por eso necesitamos conocer esa historia para no repetirla y salir avantes, salir solventes, sólidos y sostenernos en el tiempo de una forma apropiada para no fracasar en el intento. Esta frase resume la intención del capítulo 1 de la cátedra, puesto que abordamos una revisión de los acontecimientos que se han venido dando durante las 2 primeras décadas del siglo XXI en el entorno ganadero mundial, advirtiendo las principales dificultades y o coyunturas que tienen a la ganadería mundial en una situación real de crisis mundial, lo que a su vez impone retos importantes al productor que deberá saber superar para seguir produciendo alimentos para el consumo humano de forma económicamente sostenible e integralmente sustentable. Repito esa parte porque es clave entender que en este capítulo no solamente analizamos la problemática, sino que también proponemos soluciones. ¿Para qué? Para seguir produciendo alimentos para el consumo humano de forma económicamente sostenible en el tiempo e integralmente sustentable. Finalmente, desconocer todo este contexto, en cambio, podría poner en jaque la perdurabilidad de un productor en el tiempo. Entonces, no tenemos todas las respuestas para toda la problemática mundial, pero lo que nosotros hemos podido analizar, observar, diagnosticar, concluir, es lo que vamos a presentar en esta videoconferencia para ustedes, y les invitamos a los que tengan la posibilidad de matricularse en la Cátedra del Pastoreo según Boissan, que accedan a ella, que miren la videoconferencia completa, que conozcan la realidad actual, que conozcan las tendencias de lo que va a pasar en los futuros años y de cómo prepararnos para afrontar esa situación mundial.
no hacerlo. No me refiero a no matricularse, sino me refiero a no prepararse, a no adaptarse a lo que está pasando en el mundo. Es lo que nos puede poner en jaque, es lo que nos puede volver o mantener en situación de vulnerabilidad y hacer que tengamos que ceder la administración de nuestro negocio ganadero a alguien que tenga la capacidad de hacerlo, reconociendo que no fuimos capaces de ser sostenibles en el tiempo. Entonces, los dejamos con la invitación a participar de esta cátedra del pastoreo según Boazán. Esta es la página web donde ustedes pueden encontrar información más amplia de la cátedra y simplemente visiten la página web de la cátedra del pastoreo según Boazán, revisen toda la información que allí está disponible y allí mismo, si quieren, pueden procesar su matrícula, pueden hacer su inscripción, pagar en línea y acceder. Es un costo realmente muy accesible lo que manejamos para que ustedes tampoco sientan que no van a poder realizar el estudio. Nos vemos entonces en el capítulo número 2, en el próximo videoclip de esta cátedra del pastoreo según Boazán. Muchas gracias a todos los que prestaron atención a este primer capítulo. Mi nombre es Michael Rúa Franco, zootecnista, especialista en nutrición animal, capacitador en la cátedra del pastoreo según Boazán, y que podemos además tener contacto permanente a través de los medios de comunicación que nos ofrece la página web y los contactos internos. Ya haciéndose usted estudiante de la cátedra, yo seré su capacitador, yo seré su tutor, su guía, y con mucho gusto le seguiré proporcionando la información que requiera. Visite la página y nos vemos entonces acá en el canal de YouTube de Cultura Empresarial Ganadera para el segundo videoclip. Nos vemos hasta entonces. Que Dios los bendiga. Nuevamente muchas gracias y hasta pronto.